Bienvenidos una vez más a Reflexionando. Esta semana vamos a continuar la historia del Éxodo. Pero antes de entrarnos al tema, te invito a que le des me gusta al video, te suscribas a nuestro canal y también lo compartas con otras personas que tú creas que les puede gustar y se pueden beneficiar de contenido que compartimos en este programa. La semana pasada terminamos con un episodio controversial. Moisés se rehusaba a regresarse a Egipto para enfrentar a Faraón como Dios le había pedido, y en medio de la discusión Moisés hace una pregunta: ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? Y la respuesta de Dios no es un nombre, sino es más bien una declaración: yo soy el que soy. No le da un nombre específico, no le da una entidad específica, sencillamente hace alusión a las promesas y a los pactos que había cumplido antes con los patriarcas de Israel, Jacob, Isaac y sobre todo Abraham. Pero ahora Moisés tenía que dirigirse para enfrentarse al faraón y no tenía un nombre con el cual usar e impresionar a Faraón para que éste se intimidara y entonces accediera a dejar ir al pueblo de Israel a su peregrinaje hacia la montaña de Oreb, o la montaña del Sinaí. Pero una pregunta que tenemos que nosotros hacernos es: ¿quién es Faraón? Moisés no confiaba en su propio nombre, y cuando le pregunta a Dios acerca de su nombre, Dios le da una declaración. Pero Faraón sí tenía un nombre, Faraón sí tenía una identificación específica. Ahora, la palabra Faraón viene del egipcio per-a, que quiere decir casa grande, que era un término alusivo a los grandes palacios en Egipto. Sin embargo, la misma palabra Faraón comenzó a ser usada metomínicamente en el egipcio como símbolo del rey de Egipcio. Para que entendamos cómo es este uso, imagínense el término Casa Blanca, ¿no? Que hoy en día se usa para referirse a la administración de la Casa Blanca aquí en los Estados Unidos, la administración del gobierno de los Estados Unidos, o la Casa Rosada, que hace para referirse a la administración del gobierno de Argentina. Bueno, este mismo tipo de símbolo, de asociación fonética con la palabra faraón o bar-e, fue usada durante el Nuevo Reino, comenzando en la dinastía número 18, como una especie de símbolo de identificación hacia el rey de Egipto, como una especie de actitud de respeto hacia él. En realidad nunca fue un título formal pensado o algo así. En Egipto a los reyes se les llamaba, a los faraones se les llamaba gobernantes o reyes, y no necesariamente faraones. En realidad la forma moderna en la cual nosotros usamos este término para identificar a los faraones proviene del uso que la misma Biblia hebrea, los textos hebreos le dan al término. En los documentos oficiales, en realidad el faraón se le llamaba o se le identificaba por una serie de títulos que consistían aproximadamente en 5 nombres, y cada uno de estos era precedido por un título diferente. Por ejemplo, Horus, las 2 damas, el Horus de oro, el rey del Alto o del Bajo Egipto y el hijo del rey, y entonces venía el nombre, ¿no? Ahmose, nacido de Ajo; Ramsés, Ra engendrado; Tothmoses, engendrado del dios Thoth, de la sabiduría. Por lo general el apellido era dado bien sea cuando nacía o cuando se ejecutaba la coronación. Para darles un ejemplo de esto, en la estela que está en la Esfinge de Egipto, la famosa Esfinge que ustedes ven que está cerca de las pirámides de Giza, tiene una estela que le llaman la estela del sueño, que habla acerca de la legitimación de
Thutmoses el cuarto como faraón de Egipto, ya que él no era descendiente de la línea faraónica, la línea real. Y en esta esfinge, en esta estela, cuando se habla acerca de este sueño, en el cual la esfinge le revela a Thutmoses el cuarto que de hecho él es el faraón porque ella lo está protegiendo y lo está declarando como faraón. Noten lo que dice: soy tu padre, ¿okay? Jamarquís, primer nombre; Kepri, segundo nombre; Re, tercer nombre; Atum, cuarto nombre; y el quinto sería entonces el nombre de Thutmoses. Los egipcios creían que el faraón era el mediador entre los dioses y el mundo de los hombres. No creo que exista un concepto moderno más cercano a esto. Quizás el concepto del papado en la Iglesia Católica, en donde el Papa es el mediador, el intercesor entre Dios y el mundo divino y los seres humanos. Es la misma idea que se presenta acerca de Faraón. Y una vez que el Faraón moría, entonces se hacía divino, se hacía una nueva deidad. Ahora, como gobernante divino, como gobernante perteneciente al panteón de los dioses egipcios, el rol principal de Faraón era preservar el orden y la justicia, el balance dentro de Egipto. Esto era una asignación dada por los dioses de Egipto a Faraón. Por eso es que se le llamaba el mediador. Y a este orden y a este balance en todo se le llamaba con el nombre de Maat. Ustedes pueden verla inclusive representada como una mujer con alas en varias depicciones egipcias, también como una balanza. Y la idea de este balance, de este orden, es que todas las cosas tenían que funcionar de la mejor manera para la prosperidad, la impartición de justicia y el bienestar de los egipcios. Por lo tanto, era importante mantener el Ma'at, este balance, para que el río Nilo no se desbordara ni tampoco se secara. Era importante mantener este balance para que el sol diese el calor y la luz necesaria y no sobrecalentara y produciera sequías. Era necesario mantener este balance para que no hubiesen plagas que acabaran con la vegetación o con los animales. Y Faraón era el principal en mantener este balance. Era su responsabilidad directa, ya que esto generaba la prosperidad y la garantía económica, de la garantía judicial y social de todos los habitantes de Egipto. Y como tal, su voluntad, la voluntad de Faraón, era suprema, y cuando gobernaba lo hacía a través de decretos reales. Ahora, como yo les expliqué en la primer episodio de esta sección, de esta temporada de Reflexionando de Éxodos, según la cronología bíblica, lo más seguro es que el faraón del Éxodo haya sido Thutmoses el tercero. Una de las cosas interesantes que nosotros vemos de este hombre es que en la antigüedad él se embarcó en proyectos militares que lo distinguieron por encima de los demás faraones. De hecho, algunos dicen que era el faraón militar más exitoso del antiguo Egipto. Y en el templo de Amón en Karna, que es una serie de varios templos, cada vez que un faraón hacía alguna hazaña importante, entonces iba a construir un templo para entonces dejar plasmadas sus hazañas en los portales, en las columnas, en las paredes de estos templos. Bueno, en el templo de Amón, Thutmoses el tercero se dedicó 223 líneas para describir sus hazañas militares. De hecho, los británicos usaron muchas de las estrategias que este líder usó para enfrentar a los hititas, y entonces ellos usarlas también en contra de los turcos y en contra de los alemanes, y poder ganar batallas en medio de la Primera Guerra Mundial. Ahora,
Éxodo 5 nos dice lo siguiente, porque ahora viene el momento de la confrontación, viene el momento en el cual Moisés se enfrenta a Faraón. En Éxodo 5 dice lo siguiente. Después, Éxodo 5 versículos 1 y 2. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Ahora, la palabra hebrea que se usa aquí es la palabra hag, que la cual es típica para denotar bien sea ceremonias de orden religioso o festivales como los festivales judíos, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta del Pentecostés, etcétera, la fiesta de la Pascua. Es la idea que se presenta aquí. Por lo tanto, ellos están pidiendo que Faraón les dé permiso para entonces viajar en el desierto, poder celebrar sus festivales religiosos y entonces regresar a Egipto, ¿no? Ellos querían ir a encontrarse con Dios. Ahora, una pregunta importante es: ¿por qué en la montaña? ¿Por qué razón hacia la montaña? ¿Acaso no podía los israelitas celebrar sus festivales en el mismo Egipto? ¿No podían ellos hacer su ceremonia? O sea, la orden de Dios es específica. Ellos tenían que ir a la montaña. Y quizás una respuesta parcial a este interrogante la encontramos en Éxodos 8, versículo 25 y 26. Noten, esto es ya después de cuando va a comentar la controversia de las plagas, y en ese momento entonces Moisés le da una justificación a Faraón por qué razón desde el punto de vista egipcio tenían que ir a las montañas. Noten lo que dice. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra, es decir, en Egipto. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, no nos apedrearían. Es decir, de alguna manera Moisés y Aarón estaban claros que al ellos celebrar cualquier tipo de fiesta, o lo que pensaban hacer de sus fiestas y sus sacrificios para honrar a Dios, los egipcios no lo iban a ver con buenos ojos. Eso desde el punto de vista egipcio. Desde el punto de vista de Dios, Dios le había dado una orden clara a Moisés. Y es que quiero que mi pueblo se encuentre conmigo en mi montaña. La idea es que salían debajo del yugo de Egipto para entonces entrar en la presencia de Dios. Ahora, esto constituye un desafío hacia Faraón. El dominio de Faraón era Egipto y la montaña era el dominio de Yahweh o de Jehová. Ahora, lo que se va a demostrar entonces en la narrativa es que Faraón no es soberano ni en Egipto ni en la montaña, y eso lo vamos a ver a través de todo el desenvolvimiento de la historia con las plagas. Pero la respuesta o la reacción de Faraón es de desprecio hacia la deidad israelita. De hecho dice: no lo conozco. Ahora, es interesante que Faraón tenía conocimiento de las deidades semíticas. No eran extrañas para él. De hecho, cuando dicen no lo conozco, no necesariamente quiere decir que tenía cero conocimiento de la existencia de Yahweh. Es posible que por las tradiciones de José, por la presencia de los hebreos, hubiese algún tipo de conocimiento
del Dios de los israelitas. De hecho, casi todas las poblaciones étnicas en la antigüedad estaban asociadas con algún tipo de Dios, los moabitas, los edomitas, los amonitas, etc. Estaban los Shashu de Yahweh en el sur de Egipto, cerca de Sudán, en la comunidad de Solep. Así que lo más seguro es que había, en realidad lo que está haciendo Faraón es despreciar. No reconozco en realidad a este Dios. Pero los faraones tenían conocimiento de los dioses semitas. De hecho, en algunas descripciones de ellos, en algunas inscripciones, se les asocia con algunos dioses semitas. Hay uno en particular que ustedes conocen muy bien porque aparece frecuentemente en el texto bíblico, llamado a Baal. Noten cómo se le describe a Faraón en una de estas inscripciones: grande en poder como Baal sobre tierras extranjeras. Y en otra inscripción se le describe como el que ruge como Baal en el cielo. Recuerden que Baal era el dios en la tormenta, por lo tanto aquí el rugir tiene que ver con el sonido de un relámpago, de un trueno. Por lo tanto se le asociaba inclusive con otros dioses extranjeros. Y hay una asociación particular que tenemos que hacer aquí. La historia del Éxodo comienza con un faraón que no conoce a José, no reconoce a José, no sabe quién es José y minimiza cualquier tipo de impacto que José haya tenido. Ahora la historia trasciende y encontramos un faraón que no reconoce ni a Yahweh, ni a Jehová, ni a Moisés. Por lo tanto, la actitud antagonista se va acentuando a lo largo de la historia. Gradualmente se va haciendo más y más radical hasta que llega el momento de las plagas en Egipto. Sin embargo, nosotros vemos en el texto que ya la rebelión de Israel sobre el yugo de Faraón, sobre la soberanía y autoridad de Faraón, había comenzado. Vayan conmigo a Éxodo capítulo 4, versículos 29 y 30. Noten lo que dicen. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés. E hizo las señales. Aquí la señal de la serpiente, la señal de la mano, la señal del agua, etc. que le había dicho Dios antes. E hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Ya Moisés y Aarón se habían presentado delante del pueblo de Israel y le habían dado una excusa para rebelarse en contra de Faraón. A través de estas señales que los israelitas claramente podían identificar con símbolos egipcios como la serpiente, como el dios de la sanidad, o como el dios del río Nilo, el dios Hapi, Api. Nosotros podemos ver que ya estos símbolos representaban la idea de que Dios podía vencer a Faraón. Pero aún más, nosotros encontramos que la rebelión religiosa eventualmente se convierte en una rebelión civil. Noten lo que dice Éxodo capítulo 5, versículos 4 y 5. Éxodo capítulo 5, versículos 4 y 5. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras casas. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros le hacéis cesar de sus tareas. Aquí la palabra cesar es la palabra Shabbat, es la misma que se usa en el Génesis cuando dice: y Dios cesó de las obras que había hecho y reposó en el séptimo día. Es la misma palabra de donde viene la palabra sábado, Shabbat también,
que se usa luego en los 10 mandamientos, tanto en Deuteronomio como en Éxodo. Por lo tanto, aquí está hablando de cesar la esclavitud. En este caso es una acción de rebelión en contra de el faraón y de su autoridad. Comienza desde el punto de vista religioso y luego se trasciende al punto de vista social y civil. Y entonces comienza el conflicto de poder. ¿Quién tiene mayor autoridad? ¿Quién tiene mayor poder? ¿Moisés, Dios o Faraón y todo su conglomerado en el panteón egipcio, en los dioses de Egipto? Vayan conmigo a Éxodo capítulo 5, versículos 3 al 9, para que podamos ver cómo comienza a desarrollarse este conflicto de poder. Lean conmigo. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste y con espada. Entonces el rey de Egipto le dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí, el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros le hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo, o los capataces, que lo tenían a su cargo, y a sus capataces, diciendo: he aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos o flojos. Por esto levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. La semana pasada les mostramos unas escenas en las cuales aparecen unos sirvientes esclavos haciendo ladrillos. El proceso para hacer estos ladrillos era bastante meticuloso. Y una de las cosas que se hacía para poder hacerlos más flexibles, que pudiesen expandirse, contraerse y no quebrarse, era incluir cañitas o pedazos de papiros para poder meterlos y incrustarlos en estos ladrillos de barro, en estos moldes de barro. Eran secados al sol o a veces en un horno, y cuando le ponían esta paja, estas hojas, entonces las hojas al descomponerse le daban la propiedad al ladrillo de poder ser mucho más flexible y durar mucho más tiempo. Ahora, esto hacía que entonces se incrementara mucho más el trabajo, porque era muy pesado colectar, cosechar y colectar todas esta paja, estas hojas, para poder unirlas a la mezcla de barro con la cual se hacían los ladrillos. De hecho, en el Museo Francés del Louvre hay un papiro que data acerca de la época de Ramsés II, un poco más tardío del Éxodo, en la cual se establecen cuotas para estos ladrillos, noten, y según este papiro se establecían unas 2,000 ladrillos por trabajador. Luego de esto, en esta lista se hace una lista de 35 trabajadores, los cuales dicen: el trabajador tal logró hacer 135, el trabajador tal logró hacer 85, y ninguno de los trabajadores llegó a la cuota que le había establecido los capataces de Ramsés II. Y la razón es que eran demasiado difíciles de hacer. Nosotros podemos notar cómo aquí en el texto, entonces el faraón usa esto para incrementar aún más el problema de servidumbre que tenían los israelitas en Egipto. Pero Moisés y Aarón le piden a Faraón, no les piden libertad, les piden en realidad es tiempo libre. Danos 3 días para ir a celebrar nuestros rituales, nuestros servicios a Dios en la montaña, y entonces regresar.
le piden tiempo para adorar. Uno de los documentos interesantes que nosotros encontramos es de un sitio llamado Der el Medina, un sitio egipcio del Nuevo Reino, en donde se estaban construyendo tumbas reales y se estaban decorando. Y en este texto los trabajadores piden tiempo libre para ir a participar en rituales y en festividades religiosas. Por lo tanto, lo que estaban pidiendo Moisés y Aarón encajaba perfectamente con la cultura de Egipto y reforzaba aún más la actitud antagonista y venenosa y maliciosa que tenía este faraón hacia los israelitas. El problema no era lo que estaban pidiendo Moisés y Aarón. El problema era el corazón que tenía este faraón envenenado en contra de los israelitas. Ahora acompáñenme, sigamos leyendo la historia en Éxodo capítulo 5, versículos 10 al 14. Éxodo capítulo 5, versículos 10 al 14. Y dice: y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho Faraón, yo no os doy paja, y vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo: acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? No solo es injusto lo que estaban haciendo, obviamente los cuadrilleros eran los oficiales egipcios, mientras que los capataces eran de los judíos, eran los que estaban encargados de dirigir el trabajo dentro de los israelitas, pero no judíos, israelitas. Todavía los judíos no existían, estos israelitas. Ahora, una de las cosas que nosotros podemos ver aquí es que con este decreto que Faraón da, él enfatiza su soberanía. Es decir, ¿dónde estaba el Dios de Israel librándolos a ellos? En este momento, Faraón estaba sentado en su trono pensando a sí mismo: yo he vuelto a ganar, yo soy el Dios de la tierra de Egipto y he demostrado mi sabiduría, incrementando aún más la servidumbre de este pueblo. Ahora, es interesante la reacción de los capataces hebreos. Vayan conmigo a Éxodo capítulo 5, sigamos leyendo versículos 15 al 18. Noten cómo ellos reaccionan. Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron de él, delante de él, y diciendo: ¿por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen: haced ladrillo, y aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es culpable. Él respondió: estáis ociosos, flojos, sí, ociosos. Por eso os decís: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad, y no se os dará paja. Habéis de entregar la misma cuota, la misma tarea de ladrillo. Los capataces hebreos vienen y se quejan delante de Faraón y le demuestran la injusticia de su decreto. Pero entonces Faraón es cuando delante de los capataces saca su verdadero rostro, y eso no tiene nada que ver con la fabricación de ladrillos. Tiene que ver con la petición que ustedes han hecho de ir a adorar a Dios y no enfocarse en el hecho de que ustedes están bajo mi autoridad, bajo mi mando, bajo mi reino, mi soberanía. Lo que Faraón estaba demostrando claramente es que tenía cero sentido de que los israelitas pidiesen ir a adorar a un Dios que no los podía librar de la mano de Faraón. Era absurdo lo que los israelitas estaban pidiendo, y por el contrario, si en realidad querían recibir algún tipo de alivio, tenían que someterse a los designios y a los decretos del único Dios que los podía dominar según la mente de Faraón, que era él en Egipto.
Ahora, nosotros vamos a ver que entonces de este problema surge un patrón que lo vamos a ver a todo lo largo del Pentateuco. Noten, los capataces, luego de presentarse delante de Faraón para buscar algún tipo de alivio y señalar la injusticia, se encuentran con una pared de concreto, no logran hacer nada. Por lo tanto, ahora regresan y se quejan contra Aarón y Moisés porque son ellos los que los han metido en este paquete. Noten lo que dice Éxodo 5, versículos 20 y 21. Noten. Y encontrando a Moisés y Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron: mire Jehová sobre nosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Es decir, ellos se quejan delante de Moisés y Aarón diciendo: ustedes nos han metido en este paquete. Y no solo nos han metido en este paquete, sino que para colmo nos han hecho reos de muerte delante de Faraón. Ahora, Moisés entonces en reacción a esto va y se queja hacia Dios, se queja de Dios. Noten lo que dice los versículos 22 y 23. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablar en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Este es un patrón que se va a repetir constantemente. Quien eventualmente lo va a cambiar es el mismo Moisés. Llega un momento, un punto en la historia del Pentateuco donde Moisés ya no se queja, sino que por el contrario aprende a esperar en Dios. Pero ustedes van a haber repetido esto constantemente. El pueblo no recibe lo que quiere, entonces se queja de Moisés y Aarón, y Moisés y Aarón entonces van y se quejan con Dios de él mismo, le reclaman a Dios y vuelve otra vez el patrón a ocurrir. Bien sea porque no hay suficiente comida, bien sea porque no han llegado a Canaán, bien sea porque hay serpientes que los están mordiendo, bien, por una cantidad de razones el patrón se repite y se repite constantemente y nos ayuda a entender la idea de crecimiento espiritual que nosotros vemos dentro de Moisés y también dentro del pueblo de Israel. Ahora, Dios le responde a Moisés. Moisés vuelve a traer a colación la discusión que había tenido con Dios al principio. Yo te había dicho: ¿para qué voy a venir? No va a funcionar. Y ya hice los milagros, Israel se convenció, pero no has librado a tu pueblo. Faraón no me hizo caso. Yo te había dicho que cuando me viera a mí, que no estoy muy bien con mi egipcio, que cuando viera que yo soy sencillamente un ser humano y él se considera un Dios, el soberano de Egipto, no iba a funcionar. Y es en este momento donde entonces Dios le da una respuesta crucial a Moisés. Vayan conmigo al libro de Éxodo, capítulo 6, versículos 1 al 4, para que veamos esta respuesta contundente que Dios le da a Moisés. Noten lo que dice. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Yahweh, yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham y a Isaac y a Jacob como el Shaddai, como el Dios omnipotente. Mas en mi nombre, Yahweh, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Esta respuesta que le da Dios a Moisés, hay varias cosas que son importantes que nosotros tomemos en cuenta para entender qué es lo que Dios está diciendo. Lo primero es este término que usa Dios. Yo me presenté a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Dios omnipotente o el Dios poderoso, más con mi nombre de
Yahweh no me di a conocer a ellos. La expresión Dios omnipotente, ustedes la conocen, es la famosa expresión El Shaddai. La palabra El es una abreviación del término hebreo Elohim, que quiere decir dioses, y también es el nombre de un dios cananita en la ciudad de Ugarit, ¿no? Que está relacionado al dios Baal, que era el dios de la tormenta. De hecho, hay toda una leyenda en la cual se llama el ciclo de Baal, en donde él y su consorte van a despertar a Baal para que entonces traiga la tormenta. Bueno, este nombre de él es el primero que aparece. Y la palabra omnipotente quiere decir, viene del término hebreo Shaddai, o el todopoderoso, el que trasciende. Ahora, nosotros vemos que en las narrativas del Génesis, el término Yahweh se utiliza varias veces. Abraham lo utiliza, lo vemos en la narración de la creación, aparece el término Yahweh, que aquí es el que se traduce o se translitera con el término Jehová, por una interpolación gramática que se hace con el término Yahweh. Sin embargo, en este texto, en esta idea, Dios le está diciendo a Moisés: ya yo demostré mi poder. ¿Cómo demostré mi poder? Porque libré a Abraham, porque estuve con Isaac y porque libré a Jacob. Ya yo demostré mi poder, pero ahora yo estoy haciendo un pacto. Estoy renovando un pacto con Israel. Y quiero que recuerdes el pacto que yo hice con Abraham, que yo hice con Isaac y que yo hice con Jacob. ¿Lo cumplí o no lo cumplí? Por supuesto que Dios lo cumplió. Entonces, si cumplí mi pacto con ellos y ya demostré mi poder, ahora yo voy a hacer un pacto con Israel. Y pueden confiar en que lo voy a cumplir porque tengo el poder y porque soy un Dios que cumplo mis promesas. Y para ello, entonces, Dios le hace referencia a Moisés a un término que él conocía muy bien. Con mano fuerte los echará de su tierra, porque con mano fuerte los dejará ir. Ahora, aquí la palabra mano también puede traducirse como brazo. De hecho, en hebreo hace referencia tanto a la mano como al brazo, a toda esta estructura corporal humana. Y es un término que era bastante conocido en Egipto. De hecho, en varias inscripciones egipcias se hace referencia a el brazo poderoso o el brazo fuerte de el faraón, que es un símbolo de la grandiosidad y de la superioridad del faraón sobre sus enemigos. De hecho, ustedes pueden ver por lo menos en la batalla de Kadesh que tuvieron los egipcios contra los eteos o los hititas en la ciudad siria de Kadesh, cuando después que se termina la batalla y cuando se hace el recuento desde la perspectiva egipcia, noten cómo Ramsés II se describe a sí mismo. Entonces, cuando mis tropas y mis carruajes me vieron que yo era como Montú, un brazo poderoso, mis oficiales vinieron a exaltar mi brazo poderoso. De hecho, ustedes pueden ir a los templos como Luxor, Karnak, etc. Y en las paredes ustedes pueden ver las depicciones de los faraones con su brazo extendido, poderoso, a punto de golpear o derrotar completamente a sus enemigos. En algunos casos usted lo puede ver con una especie de martillo de arma y teniendo los cautivos agarrados por los cabellos a punto de darles. Y la idea es nuevamente resaltar el brazo poderoso como símbolo de superioridad y de grandiosidad del faraón. Por lo tanto, cuando Dios le dice a Moisés, con brazo fuerte, con mano fuerte, está haciendo una referencia clara que Moisés entiende. Con la misma fortaleza que a veces el faraón se presenta para derrotar a sus enemigos, con esa misma estrategia
yo la voy a usar para entonces derrotarlo a él y hacer que deje ir a Israel y me puedan servir en mi santo monte, en la montaña donde yo estoy. Ahora, Dios continúa dándole este mensaje a Moisés. Noten lo que sigue diciendo en Éxodo 6, versículos 5 al 8. 6, 5 al 8. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová. Yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Ahora, es en este momento, en esta declaración crucial, en todo este contexto, en el cual nosotros vemos que Dios relaciona el nombre Yahweh con la idea del pacto. Anteriormente Dios había hecho pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob, pero ahora era por primera vez estaba haciendo pacto con una nación surgiente. Dios iba a hacer de un montón de esclavos una nación independiente. Estaba estableciendo un pacto con él. Y lo más importante en esta declaración es el lenguaje que usa. Noten, por lo menos en toda esta declaración, Dios dice: yo os tomaré por mi pueblo. Usa el hebreo lakach, tomar. Es el mismo término que se usa cuando una persona dice: yo y Abraham tomó a Sara por esposa, o Isaac tomó a Rebeca por esposa. Es la misma idea, esta idea de pacto, es la idea, se usan los pactos matrimoniales, se usan los pactos de adopción también, cuando adoptabas a alguien como tu hijo. Pero aparte de eso, noten las palabras: y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Es decir, en el versículo 7 usa un lenguaje que nosotros hemos escuchado en otras partes de la Biblia. Por ejemplo, cuando Ruth le dice a Noemí: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú vayas, yo iré; donde tú mueras, allí moriré también. Es lenguaje de pacto. Dios está haciendo un compromiso inquebrantable con Israel y le está diciendo: hoy yo establezco mi pacto con ustedes, los adopto como mi pueblo y ustedes me reciben como su Dios. Ya en este contexto, entonces, es un asunto de poder. ¿Quién puede más? ¿Yahweh, el Dios de los esclavos? ¿O Faraón, el soberano de Egipto? Y la señal que Dios le da es precisamente su nombre. Esta es la señal que yo les voy a dar, la tierra nueva por heredad. Es la misma idea que se usa cuando el embarazo de Sara sirvió como señal para Abraham de que Dios iba a cumplir su pacto. Es la misma idea cuando se menciona el arco iris como señal para Noé de que Dios no traería otro diluvio. Ahora su nombre, esta declaración era la señal, el éxodo, la salida de Israel era la señal de que Dios estaba estableciendo un pacto con los israelitas. Pero ¿cómo reaccionaron los israelitas ante esta declaración divina? Vayan conmigo a Éxodo capítulo 6, versículos 9 al 13. Noten lo que dice. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y habló Jehová a Moisés diciendo: entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová: he aquí, los hijos de Israel no me escuchan.
¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Es decir, ante este pacto que Dios hace con Israel, el sufrimiento, la aflicción de los israelitas era tan severa, tan dura, que sencillamente no podían entender el pacto que Dios estaba haciendo con ellos. Y Moisés le responde a Dios: mira, no está funcionando la estrategia porque yo soy torpe de labios. En realidad la palabra aquí, torpe, quiere decir incircunciso de labios. ¿Sí? Moisés asoció su fracaso con su falta de habilidad. La realidad es que Faraón intimidaba tanto a Moisés como a los israelitas. Moisés estaba claramente hablando acerca no solo de su torpeza con el lenguaje. En realidad, cuando usa la palabra incircunciso de labios, esta palabra se usa muchas veces en el texto bíblico, no solo para hablar de la circuncisión, sino usted puede ser incircunciso del corazón, usted puede ser incircunciso de los oídos. Es decir, que hay una falta moral, y es lo que Moisés está señalando aquí. Dice: yo no puedo presentarme delante de Faraón porque moralmente mis labios no tienen la capacidad de poder representarte a ti delante en esta batalla que hay entre dioses, tú contra Faraón. Es la misma actitud que tuvo Isaías cuando dijo: soy hombre impuro de labios, cuando se vio en su visión delante de la presencia de Dios. Es la misma idea. Moisés estaba claramente diciendo: mira, estoy nuevamente fallando. Lo intenté cuando vivía en Egipto, fue todo un desastre. Regreso y le digo a Faraón, no me hace caso. Le digo a los israelitas se quejan, y voy fracaso tras fracaso. Y luego de esto, entonces se nos da una genealogía para identificar a Aarón y a Moisés. Es decir, Moisés le dice: estoy fracasando, soy incircunciso de labios, no tengo la capacidad moral de hacerlo. Y entonces se nos da una genealogía y se nos dice: bueno, y estos son Aarón y Moisés, los fracasados. Pero en Éxodo 6, 26 y 27, las cosas van a comenzar a cambiar. Noten lo que dice. Éxodo 6, 26 y 27. Este es aquel Aarón y aquel Moisés a los cuales Jehová dijo: sacad a los hijos de Israel la tierra de Egipto por sus ejércitos. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. Y lo siguiente que viene es la interacción en donde toda la historia comienza a cambiar por la intervención divina. Es decir, todo este capítulo pareciera reflejar la idea de que el héroe de la historia no es Moisés, no es Aarón. Hasta ahora ellos han demostrado su incapacidad de hacerlo. El héroe de la historia es Dios. Y en Éxodo 6, 28 al 30, noten lo que dice. Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo: yo soy Yahweh. Di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová: he aquí yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Vayamos al siguiente capítulo 7, versículos 1 al 7. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas, y Faraón no nos oirá más. Yo pondré mi mano sobre Egipto
y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto, y saque a los hijos de Israel en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Es decir, Dios le estaba diciendo a Moisés que era parte del plan que Faraón no le escuchara. Era parte de lo que ya se esperaba. Y la razón está en la declaración que Dios le da. Tú serás Dios para Faraón. Ahora, noten este contraste. Dios le dice a Moisés, tú serás Dios para Faraón, en contraste con Faraón como Dios. ¿Se dan cuenta de la lucha? O sea, por un lado, Faraón se consideraba parte de la divinidad egipcia. Y al ver a Moisés lo consideraba como un simple ser humano, un hombre extranjero, madianita, que ni siquiera podía defenderse bien. ¿Qué poder tenía él? Pero ahora Dios le dice a Moisés, bueno, ahora la ecuación va a cambiar, porque te voy a subir al mismo nivel que Faraón piensa que él está. Ahora tú vas a estar, ahora Faraón va a entender que está luchando Dios con Dios. No Dios con ser humano, sino Dios con Dios. Tú vas a ser Dios para Faraón, porque no vas a hablar directamente de Faraón, y Aarón va a ser tu profeta. Obviamente Dios no está queriendo elevar a Moisés a un estatus divino para que sea adorado. Dios está usando la filosofía egipcia, el modo de pensar egipcio, para que entonces Moisés pudiese entender cómo se iba a desarrollar toda esta batalla. Uno de los roles que Faraón como ente divino en Egipcio tenía era complacer a los demás dioses. Pero ahora con Moisés demostrando el mismo poder de una deidad, él no podría complacerlo, no podría persuadirlo, no tendría ningún tipo de estrategia para persuadir a Moisés. Por el contrario, mientras más se intensifica el conflicto, más se distancia esa posibilidad. Y la única solución es que Faraón se someta a los designios que Moisés le establece. Y por ello, entonces el balance en Egipto queda completamente desajustado. Ya no hay un balance, hay una serie de desastres, de calamidades que nosotros conocemos como las 10 plagas, que van a sobrevenir sobre Egipto y que van a poner en gran cuestionamiento la habilidad de Faraón de mantener este balance, esta armonía que los egipcios llamaban como el Mad. Ahora Moisés tiene la autoridad absoluta sobre Faraón. Moisés iba a funcionar delante de los egipcios como ellos esperaban que Faraón funcionara. Faraón iba a perder el control completo de los elementos en el cosmos egipcio, en la naturaleza, en el Nilo. Iba a perder el control absoluto. Y quien lo iba a ejercer, porque quien trae las plagas y luego las frena, es Moisés. Es decir, los egipcios iban a ver que Faraón iba a quedar como un completo inútil delante del poder que se iba a manifestar a través de las obras y los dichos de Moisés. La siguiente lección va a hablar justamente acerca de este caos que siembra Dios por medio de Moisés en Egipto. No te la pierdas. Que Dios te bendiga y nos vemos la semana que viene en otro episodio de Reflexionando.